Dios me les bendiga, sean todos bienvenidos a mi canal Legatarios de Gracia. Te saluda tu hermana Abigail Ortiz y te extiendo una invitación a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Yo espero que cada semana todo lo que estamos compartiendo sea de edificación a tu fe, a tu corazón y sea bendecido por la palabra del Señor. Así que sin más preámbulos, yo voy a entrar en el tecito de hoy. Hoy no traje té, se me olvidó, se me olvidó. Sin embargo, traigo un tema que es continuidad a lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Pero el tema de hoy es combatientes de Jesús. Aquí estoy con mi libreta de apuntes, aquí estoy con mi Biblia viejita para traerte esta cápsula, este tecito en el que yo sé que vas a ser grandemente fortalecido en tu fe y que la palabra del Señor sobre todas las cosas traerá a tu vida, mire, ese despertar, esa iluminación por la palabra para que puedas seguir bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos hablando acerca de ese periodo de silencio profético en lo que era el pueblo de Dios, en ese ambiente donde vivían los judíos, en lo que era Samaria, Galilea, hasta lo último de la tierra se espera, ¿verdad?, que este evangelio llegue y nos ha llegado a nosotros siglos más tarde de la aparición en este planeta Tierra de nuestro amado y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto, mis amados hermanos, yo mencioné de alguna manera ligera, claro, fue ligero porque el tecito de la semana pasada duró escasamente 14 minutos en los que yo resumí esos 400 años de silencio profético. Pero yo mencioné de manera ligera, sí, abuelo de pájaro, ciertas corrientes de fe que nacieron o dieron origen, ¿verdad?, al tiempo antes de Cristo, tal vez los años más cercanos a Él, pero sí hay algunas que son bastante antiguas. En el día de hoy yo voy a estar mencionando 5 de esas corrientes de fe y lo voy a hacer, mire, leyendo lo que anoté aquí en la libreta, porque qué bueno saber que en nuestro siglo, en el tiempo que a ti y a mí nos ha tocado vivir, mis amados hermanos, tenemos la realización profética en la que la ciencia se ha multiplicado tanto y tanto, pero tanto y tanto, que usted con solamente tener en su mano un teléfono inteligente, usted tiene acceso a mucha, pero mucha información que en el pasado no existía y estaba limitada a unos grupos, a unos sectores, a una gente que solamente tenía cierto alcance. Pero en vista de nuestro amor a la palabra, en vista de nuestra fe tremenda de hacer la voluntad del Señor, es que nosotros estamos haciendo esto, tanto mi hija como yo, hemos tomado muy en serio este canal, igualmente el tiempo de oración que estamos haciendo por YouTube y que deseamos seguirlo celebrando aquí, perdónenme, lo hacemos en Facebook, pero lo queremos celebrar aquí también en YouTube para bendecir el nombre del Señor, para orar con ustedes. Pero hemos aprendido a través de nuestra trayectoria como cristianos que esas corrientes, mis amados, no solamente ocurrieron en tiempos de Jesús. Tal vez cuando yo le lea esto que está aquí, usted va a decir, Abigail, pero es que esto se parece a lo que estamos viviendo hoy en la fe, en la actualidad, en las iglesias, lo que se predica, lo que se vocifera entre una corriente cristiana y otra. Escuche quiénes eran la gente que eran los combatientes de Jesús. En primer lugar, tengo aquí a los fariseos. Dice, ¿verdad?, la definición acerca de cómo se definen los fariseos y desde el punto de vista, escuche, desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Porque si a mí me tocara ser fariseo, tal vez una que otra cosita me pondría a mí a pensar y tal vez yo diría, sí, pero falta esto, falta lo otro. Pero en resumen, así es como se define a los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso, mire gente, muy estricto en la ley de Moisés, en también, ¿verdad?, lo que era la tradición oral. Eran defensores del Shabbat y de muchos rituales. Esos eran los fariseos. Los saduceos, dice la información, que era la aristocracia sacerdotal, que de alguna manera se desempeñaba, ¿verdad?, en funciones dentro de lo que era el templo del segundo tiempo. Defendían también el Pentateuco y combatían. Mire, esta gente enfrentaban
a los fariseos. Teníamos enfrentados a los fariseos con los saduceos. Tercer grupo, era el grupo compuesto por los sumos sacerdotes y los ancianos. Entre ellos está Caifás, y Caifás, aquel a que en tiempos de Cristo le tocó juzgar. Y de alguna manera, si usted visualiza este grupo sacerdotal o de ancianos, hay cierta vinculación con el gobierno. Observe a su alrededor, observe la fe donde usted está militando, a ver si hay esa armonía, tanto social como política. Ese tipo de corriente o ese tipo de costumbre en el ambiente de la fe, mis amados hermanos, debemos huir de eso, debemos preocuparnos si estamos en ese tipo de grupos. Los escribas, esos eran los expertos, porque esos eran los que desde la antigüedad escribían la ley. Y si la escribían, la estudiaban, y si la estudiaban, la memorizaban, la aprendían. Pero tenían un problema los escribas. Y el problema que tenían era en la interpretación. El escriba de alguna manera se asociaba o comprendía de manera plena, de manera abundante lo que estaba escrito, pero sin evaluar, sin comprender a ciencia cierta el contexto de lo que acontecía en cada renglón de cada pasaje bíblico. Por último, de los que estamos tocando en el día de hoy, mire, es posible que encontremos más, y si a religiones vamos, pues había muchas más en tiempos de Cristo. Pero estamos hablando de estos combatientes cercanos al lugar donde nuestro amado Salvador desempeñó su ministerio. Por último, tengo a los saduceos. Esto era una secta socio-religiosa élite. Qué tremendo esas palabras, ¿verdad? Que pertenecían a la aristocracia y a los grupos de sacerdotes, eran muy prominentes y controlaban, sobre todas las cosas, lo que eran las enseñanzas orales que traía nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, este tipo de grupos que estaban en torno a Jesús, ellos combatían fehacientemente mediante el tú a tú con la gente en la calle, mediante sus proclamaciones, mediante sus edictos, mediante sus enseñanzas. Ellos combatían varias cosas bien importantes, y esto es a lo que yo quiero que en el día de hoy, pleno año 2026, usted tenga en cuenta de qué es lo que estaba aconteciendo. Ellos combatían de alguna manera la autoridad de Jesús, la tradición, ¿verdad? La tradición antigua de lo que era desde el Pentateuco, la tradición versus la palabra de algún modo novedosa y confrontativa que traía nuestro amado Salvador Jesucristo. Cuestionaban también o combatían su naturaleza divina, como también colocaban en la gente, predicaban a la gente, enseñándoles miedo, enseñándoles temor, enseñándole inestabilidad. Y ante esto, si de algún modo usted logra o ha identificado un grupo de fe, un grupo religioso, por así llamarlo, que de algún modo esto es lo que están infundiendo en su gente, pues son cosas que habría que observar. Porque muy probablemente hoy día, con tanto conocimiento, es difícil que la gente se autoproclame fariseo, saduceo, sumo sacerdote o anciano, escribas. Es muy difícil que la gente se autoproclame de esa manera. Ahora, ¿qué dice la Biblia en torno a esto? El mismo Jesús, el mismo Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, en respuesta a aquellos que le combatían, Jesús dijo en Marcos 13:6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No te dejes engañar. De hecho, luego de Jesús haber hecho realización completa de su ministerio, y eventualmente cuando los apóstoles comenzaron a expandir el evangelio sobre la faz de la tierra, incluso el apóstol Pablo en su ministerio a través de las naciones, cuando comenzó a establecer sus viajes haciendo sus distintos tipos de enseñanza, a su hijo espiritual Timoteo en su segunda carta también le habló acerca de esto, mis amados hermanos. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, los versos 3 y verso 4, y yo se los cito. Dice ahí: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán
a fábulas. Si estás militando en un grupo de fe, donde lo fabuloso es lo principal, donde cuestionar de alguna manera la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, donde poner por encima de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sectores o partes de la Biblia, como algunos, ¿verdad?, que no siendo judíos, pues se proclaman como parte de aquellas tribus perdidas. Mire, si a tu fe, si a tu grupo de fe le falta algo, cuestiónate en tu interior, pídele al Señor discernimiento en oración, para saber si de alguna manera el grupo de fe tiene alguna de estas características. Yo te invito a que hagas una reflexión y que entiendas que donde tú estás parado, tú estás escuchando la voz de nuestro Señor, la voz del Maestro que te llama, la voz de aquel que dijo que en Él éramos libres de toda maldición, la voz de aquel nuestro Señor y Salvador que murió en la cruz del Calvario por salvarte a ti, por salvarme a mí, y que en el día de hoy nosotros podemos decir con toda libertad, con toda alegría y con, mira, a voz abierta, a voz en cuello, que solamente Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Yo te espero la próxima semana en mi canal Legatarios de Gracia. Dios te bendiga.